Buenas, yo soy Fede Yo acá, Kimen. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño, un programa más, ya el 17 creo, ¿no? Sí. Y bueno, hoy traje, en la semana estoy poniendo votaciones para más o menos ver qué quieren escuchar o qué quieren que investigue y ganó por muy amplia diferencia Misterio sin resolver. Yo acá pensé en qué poner, si desapariciones, puse de todo. Todo lo que no me entraba en otros temas, lo puse acá. Hay desapariciones, hay sucesos extraños, asesinatos extraños, así que tenemos como para 4 o 5 programas de misterios sin resolver. Por suerte, hay bastante material. Y cuando les diga el primero van a ver por dónde van los tiros, así que antes que de empezar les digo que nos sigan en redes, a Quimeralas en todas sus redes, Viernes de lo Extraño, el Instagram del podcast. Me pueden sugerir temas, me van a ayudar un montón. Pueden contar sus experiencias paranormales, venir acá al Discord, contarlo en persona, contarlo en audio, escribirlo, como ustedes prefieran. No importa si es cortito, si es largo. La cuestión es contarlo y ver si más gente se prende en esa. Porque por ahí uno escucha que le pasó algo parecido y lo cuenta y es una cadena. Bueno, empezamos con el primer caso, que es el de Lisa Lam. Arranco fuerte porque este tema es muy conocido, hay hasta documentales, hay un documental en Netflix y el caso es tremendo cuando salió en 2013. Bueno, la ciudad más poblada de California, acostumbrada a los titulares de Hollywood y a los crímenes de alto perfil, o sea, Los Ángeles, se vio envuelta en uno de los casos más desconcertantes de la última década. La protagonista, Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, estudiante de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, que decidió emprender un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos para escapar del estrés académico y, según su blog, encontrar inspiración. Su recorrido la llevó a San Diego y luego a Los Ángeles, donde eligió hospedarse en el Hotel Cecil, un edificio histórico de 19 pisos situado en el corazón del centro de la ciudad. Un lugar barato, pero cargado de una fama oscura. De hecho, voy a hablar del Hotel Cecil en algún momento. Desde su inauguración en 1927 había sido escenario de suicidios, asesinatos y estancias de asesinos seriales como Richard Ramírez, el Night Stalker. El Cecil había ganado el apodo de Hotel de la Muerte. Elisa llegó al hotel el 26 de enero de 2013. En los días siguientes se comunicó con sus padres en Canadá, quienes sabían que su hija sufría de trastorno bipolar y ansiedad. Aunque parecía mantener sus medicaciones bajo control, el 31 de enero debía tomar un tren hacia Santa Cruz. Nunca lo hizo. Ese mismo día sus padres reportaron su desaparición cuando Elisa dejó de responder llamadas y mensajes. La policía de Los Ángeles comenzó una búsqueda que incluyó perros rastreadores, revisión de habitación y del techo del hotel. No hallaron nada. La investigación parecía estancada, hasta que el 13 de febrero los huéspedes comenzaron a quejarse de la baja presión y sabor extraño del agua. Asco. Técnicos del hotel revisaron los tanques del techo. Allí, en uno de los contenedores de 3.700 litros que abastecía las habitaciones, encontraron el cuerpo desnudo de Elisa Lam, en avanzado estado de composición. Su ropa, junto a sus pertenencias, flotaba a su lado. Durante la búsqueda, la policía había difundido un video de las cámaras de seguridad del hotel. Este video de las que aparece en el ascensor es tremendo, como que ella mira para ambos lados, como un comportamiento errático. Es bastante perturbador el video ese. Es el elemento más inquietante del caso y el que encendió la llama de las teorías paranormales. En las imágenes, Elisa entra al ascensor y pulsa varios botones. El elevador no cierra sus puertas. Ella se asoma repetidamente al pasillo. Eso es lo raro, que el ascensor no cierra las puertas. Queda como abiertas por mucho tiempo. Ella se asoma repetidamente al pasillo como si alguien la siguiera. Hace gestos extraños con las manos. Se mueve de forma errática y parece hablar con alguien invisible. Luego sale del ascensor y las puertas finalmente se cierran. El comportamiento de Elisa, junto con la aparente falla mecánica del ascensor, desató una tormenta de especulaciones en Internet. La autopsia reveló que Elisa murió por ahogamiento accidental. No había signos de violencia, abuso sexual ni drogas ilícitas en su organismo. Solo se detectaron restos de sus medicamentos para el trastorno bipolar, aunque en niveles bajos, lo que indicaba que no lo estaba tomando correctamente. El informe concluyó que Elisa pudo haber sufrido un episodio psicótico, provocado por la falta de medicación, que la llevó a subir al techo y meterse en el estanque de agua por voluntad propia. Sin embargo, esta explicación dejó muchas preguntas abiertas. ¿Cómo llegó al techo si la puerta de acceso estaba cerrada con alarmas que no se activaron?
cómo logró abrir y cerrar la pesada tapa del tanque, por qué el ascensor no respondía a los botones mientras ella estaba dentro. El caso se convirtió en un fenómeno global. Foros, blogs y canales de YouTube propusieron múltiples teorías. La hipótesis oficial: Elisa, desorientada por su trastorno bipolar y la falta de medicación, sufrió alucinaciones y entró en pánico, lo que explicaría sus movimientos extraños y su decisión de subir al techo. Algunos internautas relacionaron el video con un ritual coreano conocido como el juego del ascensor, que supuestamente permite entrar en otra dimensión presionando una secuencia específica de botones. Según esta creencia, Elisa habría intentado el ritual y quedado atrapada en una realidad intermedia. Otros sospechan de un asesino encubierto. Argumentan que alguien con acceso a las llaves y al techo pudo haberla seguido y obligado a entrar en el tanque, aunque nunca se hallaron pruebas de lucha. El oscuro pasado del Hotel Cecil alimenta las versiones sobrenaturales. Algunos creen que la energía negativa del lugar, cargada por suicidios, asesinatos y la presencia de asesinos seriales, pudo influir en su comportamiento o incluso arrastrarla a su muerte. Días después de hallarse el cuerpo, un brote de tuberculosis estalló en el barrio Skid Row, cerca del hotel. El nombre del test para detectar la enfermedad era inquietante: Lam-Elisa, acrónico de Liporavinomanan en sí. Bueno, el nombre del, Un poco largo el nombre. del brote, sí, el nombre, sí. No, no, y sigue, porque es muy largo el nombre. Pero lo llamaron el test Lam-Elisa, tremendo. Para las conspiraciones, una señal imposible de ignorar. A más de una década, el caso de Elisa Lam sigue generando debate. Para algunos, la explicación es puramente clínica: una joven enferma víctima de un episodio mental. Para otros, su muerte está ligada a un lugar maldito, un ritual fallido o una fuerza que la llevó a su destino. El video del ascensor continúa siendo la pieza más inquietante. Cada gesto, cada mirada, cada momento en el que las puertas no cierran parecen esconder algo más. Elisa Lam soñaba con viajar, escribir y encontrar inspiración. Su última entrada en Tumblr, que es una red social, decía: debes tener paciencia, no todo en la vida llega de inmediato. Si quieren también contar su historia, si tienen algún misterio sin resolver que se sepan, nos lo pueden contar o me lo pueden decir para próximo programa, yo lo investigo. Pero sí, yo no vi el documental, yo tendría que ver el documental de Elisa Lam, porque hay otros detalles que yo acá no los he puesto, pero sí, el video del ascensor creo que es muy revelador. Mientras tanto dice Weber, no sabía que era un caso tan complicado, había escuchado algo de eso. Sí, es muy, muy, muy complicado. Y Fer Ok. dice, la tapa del tanque de 3000 litros, ella cómo lo movió, pesa muchísimo, decían. De hecho, estaba sellado el tanque. O sea, ni siquiera había signos de que alguien lo hubiera podido abrir el tanque, y donde lo filmaron, como que una persona no entraba. O sea, hicieron 1000 pruebas. Hasta para un hombre solo es complicado abrir esa tapa. Así que no se sabe cómo llegó, tampoco cómo llegó al techo directamente, porque la puerta estaba cerrada y tiene alarma. Pero aparte, ya es raro que el ascensor en sí no cierre las puertas y no funcione cuando ella aprieta los botones. Y cuando recién ella sale del ascensor, ahí recién cierra las puertas. Por eso es un caso tremendo, que no sé si va a tener una solución algún día. De hecho, creo que ya se la dieron. Pero no convenció a nadie esto de solamente tratarla de loca y que se quitó la vida. Pero bueno, vamos al próximo, que no es tan macabro, y es el caso de D.B. Cooper, el famoso caso del hombre que saltó y desapareció. Hay muchas referencias a esto. Yo le voy a nombrar una que salió en la serie de Loki. El que la vio lo va a entender, que es cuando Loki está en un avión, como que le pasa la nota a la azafata y es supuestamente D.B. Cooper, y cuando salta del avión como que cae el Bifrost y se lo lleva de nuevo a Asgard, que es por esa razón que D.B. Cooper nunca se encontró. Bueno, ahora se los voy a explayar este caso porque es muy extraño también. Más que nada por la forma del tipo, por las formas, las formas educadas que tenía este hombre. Bueno, hay misterios que parecen sacados de una película, porque han hecho películas, series sobre esto. Y después está el caso de D.B. Cooper, el único secuestro aéreo en la historia de Estados Unidos que, más de 50 años después, sigue sin resolverse. La historia arranca el 24 de noviembre de 1971, vísperas de Acción de Gracia. Un hombre de unos 40 años de traje oscuro y corbata negra compra un pasaje de ida en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines que iba de Portland a Seattle. En el boleto usa el nombre Dan Cooper, aunque por un error de la prensa luego se lo conoció como D.B. Cooper, y así quedó para siempre. El tipo se sienta tranquilo en el asiento 18C, pide un bourbon con soda y a simple vista parece un pasajero más, pero cuando el avión despega le entrega a la azafata una nota. Ella, pensando que era un intento de coqueteo, la guarda en el bolsillo. Cooper la detiene y le dice en voz baja:
Señorita, debería leer eso. Tengo una bomba. En la nota pedía $200.000 en billetes de 20, una fortuna para la época, y 4 paracaídas. Nada de policía en Seattle o haría estallar el avión. La aerolínea y el FBI siguen al pie de la letra las órdenes. Quieren evitar una masacre. Cuando el avión aterriza en Seattle, Cooper deja bajar a todos los pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas. Pero acá viene lo más loco. No escapa, no se rinde. Ordena que el avión despegue de nuevo, con solo la tripulación a bordo, rumbo a Ciudad de México, pero con condiciones rarísimas. Volar bajo, a 3.000 metros y a velocidad mínima. En medio del vuelo, cerca de la frontera con Oregon, Cooper abre la puerta trasera del Boeing, agarra el botín, se pone un paracaídas y salta en plena tormenta, de noche, en medio de un bosque helado. Nadie lo vuelve a ver. El FBI montó una operación más grande de la época. Peinan bosques, ríos y montañas. No encuentran ni rastros, ni el cuerpo, ni el paracaídas, ni el dinero. Durante años surgen sospechosos, confesiones, falsos, cartas anónimas y hasta teorías locas de que Cooper era un ex militar experto en salto. En 1980, un niño que jugaba en la orilla del río Columbia encuentra $5.800 en billetes que coinciden con los números de serie del rescate. Estaban enterrados en la arena. Ese hallazgo es lo único físico que apareció en décadas. En 2016, después de más de 40 años, el FBI cerró oficialmente el caso sin resolverlo. ¿Cuáles son las hipótesis y teorías? El gran debate siempre fue, ¿sobrevivió o no? Muchos creen que el salto era prácticamente suicida, de noche, con viento, lluvia y sin equipo especial. Si Cooper cayó en el bosque, pudo morir de inmediato y sus restos quedaron ocultos. Otros sostienen que era un experto militar o paracaidista y que el plan fue perfecto. Tal vez se escondió en Canadá, cambió de identidad y vivió el resto de su vida gastando el dinero poco a poco. Hay otros quienes dicen que el FBI sí lo encontró y lo encubrió, o que Cooper trabajaba para el gobierno en algún proyecto secreto. Cooper pidió 4 paracaídas, no uno. Esto obligó a la policía a entregarle equipo en buen estado, por miedo a que usaran a los pasajeros como rehenes. Nunca mostró la bomba, solo un maletín con cables que pudo estar vacío tranquilamente. Su comportamiento fue educado y tranquilo. Trató bien a la tripulación, pagó sus tragos y hasta dejó propina. El nombre Dan Cooper coincide con un héroe de cómic belga de aviación. ¿Una pista o un chiste interno? Hasta hoy, D.B. Cooper es una leyenda americana, un hombre que en pleno auge de la seguridad aérea saltó a la nada con una fortuna y literalmente se espumó en el mapa. Tremendo. Sí, sí, Dice, sí, hay referencias, pero por todos lados, en muchas películas, sí, series, ahí Weber tiró la de que también hacen referencia en la serie de Prison Break, que es verdad. también, exactamente. Bueno, y hablando de aviones, seguimos con los aviones y vamos al vuelo del Malaysia Airlines, también bastante conocido, mediático, como quieran decirlo. Hay misterios modernos que parecen imposibles en plena era de los satélites y el Internet. O sea, que hoy se pierda un avión es prácticamente no imposible, pero es muy difícil. Y sin embargo, el 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 del Malaysia Airlines, con 239 personas a bordo, despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín y desapareció sin dejar rastro. No es una leyenda urbana, no es una película, es uno de los enigmas más grandes de la aviación. El vuelo MH370 partió a las 0:41 de la madrugada, hora local. El capitán era Sarie Ahmad Saha, un piloto con más de 30 años de experiencia. Todo era rutinario, buen clima, un avión moderno, 227 pasajeros y 12 tripulantes. A la 1:19 am, la torre de control de Malasia se despide. Malasia 370, buenas noches. Una voz de cockpit responde. Buenas noches, Malasian 370. Esa fue la última comunicación confirmada. 2 minutos después, el transpondedor se apaga. A partir de ahí, el MH370 desaparece de los radares civiles. Aunque el avión se volvió invisible para el tráfico aéreo, los radares militares detectaron algo inquietante. El Boeing hizo un giro brusco hacia el oeste, cruzó la península de Malasia y luego viró hacia el sur, internándose en el Océano Índico. Lo más extraño, los motores siguieron enviando señales automáticas a un satélite británico durante casi 7 horas más. En otras palabras, el avión voló durante horas después de desaparecer. Comenzó entonces la búsqueda más cara de la historia de la aviación. Decenas de barcos, aviones y satélites rastrearon millones de kilómetros cuadrados de mar. Nada, no encontraron nada. Recién en 2015 aparecieron los primeros restos. Un flaperón, parte del ala, en la isla Reunión, en el Océano Índico, a miles de kilómetros de la ruta original. Luego se hallaron otras piezas en las costas de Mozambique, Madagascar y Tanzania, pero el fuselaje principal, la caja negra y sobre todo los cuerpos jamás fueron encontrados.
El informe oficial publicado en 2018 admite que no hay una causa definitiva, pero la hipótesis más fuerte son secuestro o sabotaje del piloto. Muchos creen que el capitán Zaharie tenía un simulador de vuelo en su casa, planeó el desvío y el apagado de los sistemas. Su computadora tenía ensayos de rutas hacia el Índico. ¿Un suicidio? ¿Un mensaje político? Nunca se halló una nota ni un motivo. También dicen que el piloto estaba pasando una depresión. Habían dicho eso también. Otra posibilidad es que un incendio o una despresurización dejara a la tripulación inconsciente y el avión volara en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Pero ¿quién apagó el transportador y cambió el rumbo? Algunos sugieren que el avión fue derribado accidentalmente por un misil y luego encubierto. Otros hablan de un aterrizaje secreto en una base remota. No hay pruebas, pero la desaparición en una zona vigilada por radares militares alimenta las sospechas. En internet nos faltan las teorías más extremas, desde un secuestro alienígena hasta la idea de que el avión cruzó a otra dimensión. Para los creyentes, la falta de restos es demasiado perfecta para ser casualidad. ¿Qué coincidencias nos asustan? Los teléfonos de los pasajeros, familiares aseguraron que durante horas los celulares sonaban antes de ir al buzón como si todavía tuvieran señal. El Malaysia Airlines tenía otro Boeing 777 idéntico. Algunos conspiracionistas hablaban de un intercambio de aviones para encubrir un transporte secreto. El Índico Sur es uno de los lugares menos cartografiados del planeta. Hay partes más estudiadas de la Luna que de ese mar. Pero que un avión de casi 70 metros lleno de pasajeros se pierda sin satélites, radares ni barcos puedan encontrarlo parece imposible. Pero pasó. A más de una década el MH370 sigue siendo un fantasma tecnológico, un recordatorio de que todavía incluso en un mundo hiperconectado, todavía hay lugares donde la realidad puede tragarse a 239 personas y no devolver a una sola. Es tremendo, después de tantos años que no se haya encontrado más nada. Está bien que el fuselaje y la caja negra son muy pesadas, o sea, si cayó en el mar debe estar en el fondo del océano, pero es muy extraño esto. Paso al siguiente tema, al siguiente caso, y es el misterio de los niños Soder. La noche en que 5 chicos desaparecieron para siempre. La Navidad de 1945 en Fayetteville, West Virginia, debió ser una noche de alegría para la familia Soder. George y Ginny, inmigrantes italianos, tenían 10 hijos y una casa amplia en las afueras del pueblo. Pero esa madrugada, mientras el mundo celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial, algo ocurrió en esa casa que más de 70 años después sigue siendo un rompecabezas. Era la 1 de la madrugada del 25 de diciembre. Jenny Soder se despertó al escuchar un ruido metálico sobre el techo, como si algo hubiera golpeado la casa. Minutos después, olió humo. El piso de abajo estaba en llamas. George y Ginny lograron salir con 4 de sus hijos, pero 5 de ellos, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, quedaron atrapados en el piso superior. Desesperado, George intentó entrar de nuevo, pero las escaleras de mano que siempre guardaba en el costado de la casa habían desaparecido. Sus camiones que pensaban usar para trepar tampoco encendían, a pesar de que habían funcionado perfectamente el día anterior. Los vecinos intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono no respondía. El camión de bomberos tardó más de 7 horas en llegar. Para cuando lo hicieron, la casa era solo un montón de cenizas. Lo lógico era encontrar al menos restos óseos de los 5 niños, pero entre los escombros no había hueso, ni dientes, ni señales de cuerpos carbonizados. El jefe de bomberos sugirió que el fuego había sido tan intenso que los cuerpos simplemente se desintegraron, pero los expertos dudan. Incluso el incendio mucho más caliente siempre quedan fragmentos óseos. Jane, incrédula, hizo su propio experimento, quemó huesos de animales y comprobó que ni siquiera 3 horas a altas temperaturas se destruían por completo. El incendio no fue el único detalle raro. Inicialmente se pensó que era un fallo eléctrico, pero los técnicos hallaron que los cables telefónicos habían sido cortados intencionalmente. Semanas antes, un extraño había ido a ofrecer trabajo a George y le advirtió que su casa ardería en fuego por sus críticas a Benito Mussolini, el dictador italiano. George era conocido en la comunidad por su postura abiertamente antifascista. Testigos afirman que las luces de la casa seguían encendidas mientras el fuego avanzaba, algo que no concuerda con un supuesto cortocircuito. Después del incendio empezaron a aparecer testimonios inquietantes. Una mujer dijo haber visto a los 5 niños vivos dentro de un coche la misma noche del incendio. Un empleado de una estación de servicio contó que vio pasar a un grupo de chicos en compañía de adultos extraños. En Charleston, a más de 80 kilómetros, una camarera aseguró haber servido el desayuno a 5 niños que coincidían con las descripciones. En 1967, más de 20 años después, Jenny recibió por correo una fotografía anónima de un joven que, según ella, parecía mucho a Louis Soder, su hijo que en 1945 tenía 9 años. En el reverso, un mensaje enigmático. Louis Soder, amo a mi hermano Frankie. Illy Boyce, A90132 or 35. Nunca se identificó quién envió la foto ni qué significaba el código. George había discutido abiertamente con miembros de la comunidad italiana que simpatizaban con Mussolini. Algunos creen que los niños fueron secuestrados como castigo y el incendio fue una distracción.
Otra versión es que los niños fueron raptados para ser vendidos a familias que no podían tener hijos. El caos de la posguerra facilitaba este tipo de redes. Hay quienes sostienen que los niños murieron en el fuego, pero que los restos fueron mal analizados o retirados por error, y la familia no aceptó la realidad. El tardío accionar de los bomberos y la falta de investigación alimentan la idea de que las autoridades descubrieron algo, quizás para proteger a personas influyentes. Los Soder jamás aceptaron la explicación oficial. Durante décadas viajaron por todo el país siguiendo pistas, contrataron detectives y colocaron una valla publicitaria gigante en la ruta con la foto de sus niños desaparecidos, que se volvió un símbolo del caso. George murió en 1969 y Jenny en 1989, sin saber qué ocurrió realmente. Sus hijos sobrevivientes mantuvieron viva la búsqueda, pero nunca hubo una respuesta definitiva. De hecho, este caso yo lo vi en un programa que se llama Misterios sin resolver, Ajá. justamente. Sí, era un programa de los 90. Yo no sé si alguien acá tiene mi edad, más de 30, que en los 90 había un programa que se llamaba Misterios sin resolver. Estaba muy bueno, que había de todo, había casos ovni, fantasmas y bueno, desapariciones. Ok, vamos al próximo. Bueno, empezamos con los barcos fantasmas. Iba a ser un especial de barcos fantasmas, pero no había tantos casos como para hacerlo un programa especial, así que los incluí acá en estos misterios sin resolver. Y empezamos con el Mari Celeste, el barco fantasma que cruzó el Atlántico sin nadie a bordo. Pocas historias de marineros logran combinar miedo, misterio y pura intriga como la del Mari Celeste, el famoso barco fantasma que en 1872 apareció navegando en perfecto estado, pero completamente vacío. Un caso que, más de un siglo después, sigue sin una explicación definitiva. El 5 de noviembre de 1872, el Mari Celeste, un bergantín mercante estadounidense de casi 30 metros, zarpó de Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo iban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años y una tripulación de 7 marineros experimentados. La carga, 1.700 barriles de alcohol industrial, un cargamento valioso y peligroso por su alta inflamabilidad. El viaje comenzó sin problemas, pero el 25 de noviembre el barco dejó de enviar señales. Nadie supo nada hasta 10 días después. El 4 de diciembre de 1872, el barco británico del Gratia avistó al Mari Celeste a la deriva en medio del Atlántico, cerca de los Azores. Desde lejos parecía navegar normalmente, con las velas parcialmente desplegadas y el casco en buen estado. Pero cuando los marineros abordaron, encontraron algo escalofriante. No había un solo ser humano a bordo. Las cabinas estaban ordenadas, la ropa, los objetos personales, las provisiones, todo intacto. Había suficiente comida y agua para 6 meses. La carga de alcohol también estaba casi completa. Lo único extraño, el bote salvavidas había desaparecido. Algunas velas estaban rasgadas y se encontraron las escotillas abiertas. En el camarote del capitán, la última entrada del cuaderno de bitácora era del 25 de noviembre, a las 8 de la mañana, sin ninguna señal de alarma. No había sangre, ni señales de lucha, ni indicios de piratería. El Mari Celeste simplemente seguía su curso como si su tripulación se hubiese evaporado en pleno océano. El capitán del Dei Gratia ordenó llevar el barco a puerto. El Mari Celeste fue remolcado hasta Gibraltar, donde las autoridades británicas investigaron cada rincón. Conclusión oficial: abandono inexplicable. ¿Pero qué pasó? ¿Qué teorías hay? La carga de alcohol industrial podía liberar vapores. Si los marineros olieron el gas, quizá temieron una explosión y evacuaron el bote salvavidas. Pero el barco no mostraba rastros de fuego y abandonar un navío estable en medio del Atlántico parece una decisión desesperada. Algunos creen que la tripulación mató al capitán y huyó, pero no había sangre ni armas ni evidencia de violencia. De haber sido atacado por piratas, se habrían llevado la valiosa carga, que estaba casi intacta. Otra teoría habla de un maremoto blanco, una ola gigante o un terremoto submarino que asustó a la tripulación, obligándolos a evacuar. Pero nuevamente el barco no mostraba daños graves. Como buen mito marítimo, hay quienes hablan de abducciones extraterrestres, monstruos marinos o incluso de una maldición. La idea de un barco navegando solo durante días es tan inquietante que lo sobrenatural parece para algunos la única respuesta. Tras ser remolcado, el Mari Celeste fue reparado y volvió a navegar durante años, aunque su reputación quedó marcada. Los marineros evitaban trabajar en él, convencidos de que estaba maldito. Finalmente, en 1885, encalló en un arrecife cerca de Haití, donde terminó desguazado. Nunca se hallaron restos de su tripulación original. Y yo ahí me acordé de otro caso, mucho más perturbador.
sobre un barco fantasma, que es el caso del fantasma del Ourang Medan. Era una noche húmeda y pasada en algunos puntos del estrecho de Malaca, entre las islas Sumatra y Malasia, a finales de la década del 40, los barcos mercantes navegaban en silencio cuando, de repente, una señal de socorro irrumpió en el éter. Era un mensaje en código Morse que heló la sangre de los operadores de radio que lo recibieron. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Toda la tripulación está muerta, decía el mensaje. Luego, tras un breve silencio, llegó un último y estremecedor mensaje. Yo muero. Después de esas palabras, la radio quedó en un completo silencio. El buque mercante estadounidense Silver Star, que navegaba en las cercanías, fue el primero en localizar la fuente de la llamada. En el horizonte apareció un carguero de bandera holandesa, el SS Ourang Medan, inmóvil flotando a la deriva. No respondía a las señales de luz ni a las bocinas, todo estaba inquietamente quieto. Los hombres del Silver Star abordaron el barco y lo que encontraron se grabó para siempre en las leyendas del mar. Por todas partes yacían los cuerpos de los tripulantes. No había heridas visibles, ni sangre, ni signo de lucha, pero sus rostros estaban petrificados en muecas de terror absoluto, ojos desorbitados, bocas abiertas como si hubieran intentado gritar algo que nunca salió. Incluso el perro del barco, muerto junto a la cabina del mando, tenía la misma expresión de espanto. Los brazos de algunos marineros estaban extendidos como si señalaran algo invisible o intentaran alejarlo. El aire, según relataron los rescatistas, era pesado y helado, a pesar del calor tropical. Mientras la tripulación del Silver Star se organizaba para remolcar el barco fantasma a puerto, un repentino fuego surgió desde las bodegas del Ourang Medan. Las llamas crecieron con una velocidad imposible. Los rescatistas apenas tuvieron tiempo de volver a su nave antes de que su explosión masiva desgarrara el carguero, que se hundió en cuestión de minutos, arrastrando consigo cualquier evidencia. El Ourang Medan desapareció bajo las olas, dejando solo rumores y preguntas. ¿Pero qué pasó? Algunos creen que el barco transportaba armas químicas o gas venenoso, restos prohibidos de la Segunda Guerra Mundial. Una fuga de estas sustancias podría haber matado a la tripulación de manera fulminante, causando espasmos y rigidez facial. El fuego final sería el resultado de la inestabilidad de estos químicos. Una simple fuga en la sala de máquinas podría haber liberado gases letales. La falta de oxígeno y el efecto del monóxido habrían causado desorientación, pánico y muerte, dejando esos rostros de agonía. Algunos investigadores sugieren que el Ourang Medan eran parte de operaciones encubiertas del mercado negro o de potencias militares que necesitaba silenciar lo ocurrido. La desaparición de riesgos sería parte del encubrimiento. Y aquí la leyenda se vuelve más oscura. Hay quienes hablan de un ataque de energías desconocidas, de una presencia que mató a todos los tripulantes sin dejar rastro físico. Otros mencionan encuentros con ovnis, campos electromagnéticos letales, o incluso la acción de entidades sobrenaturales que se manifestaron en alta mar. Un barco fantasma tocado por algo que la ciencia aún no puede nombrar. Este caso yo lo vi también en un video hace muchos años y me llamó muchísimo la atención. Tremendo. Más que nada por cómo encontraron los cuerpos con esas expresiones de miedo, no sé. Me hiciste ¿Qué volver pasó al ahí? gameplay del Manos Medan, boludo. Literal. En la mente lo estaba jugando mientras lo decías. Sí, o sea, esto debe haber inspirado películas, pero Fer había mencionado con lo del último avión que supuestamente la tripulación tenía pasajeros importantes. sí, creo que era una convención sobre cáncer o algo así, sí, tiene razón. Bueno, el próximo caso me lo habían sugerido justo el programa pasado, creo que me lo nombraron, así que viene bárbaro para este tema, que era el misterio del paso Diatlov. Es la tragedia en la montaña de la muerte. En el corazón de los montes Urales, Rusia, se encuentra un paraje inhóspito conocido como la Montaña de la Muerte. Fue allí en el invierno de 1959 donde ocurrió uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna, el incidente del paso Diatlov. La historia comienza cuando 9 experimentados montañistas del Instituto Politécnico de los Urales, liderado por Igor Diatlov, deciden emprender una expedición de esquí a través de una ruta de alta dificultad. Eran jóvenes, fuertes y muy bien preparados para el frío extremo, pero algo salió terriblemente mal. El 1 de febrero de 1959, el grupo acampó en la ladera del monte Kolatsikal, no me hagan repetirlo, que en la lengua mansi significa montaña de la muerte. Esa noche sería la última vez que se les vería con vida. Cuando pasaron los días y no regresaron, equipos de rescate fueron enviados a buscarlos. Lo que encontraron fue tan escalofriante que hasta hoy sigue siendo motivo de debate. Primero hallaron a la tienda de campaña, pero no estaba en condiciones normales. Estaba rasgada desde adentro hacia afuera, como si sus ocupantes hubieran intentado escapar desesperadamente. Dentro quedaron pertenencias como ropa de abrigo e incluso zapatos. Era como si hubieran huido en medio de la noche a temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero. Los cuerpos comenzaron a aparecer poco a poco.
pánico. A cientos de metros de la tienda, algunos estaban descalzos, otros con ropa incompleta, y varios parecían haber intentado volver al campamento antes de morir congelados. Pero lo más inquietante vino después. 4 de ellos fueron encontrados en una especie de barranco y sus cuerpos presentaban lesiones brutales, como si hubieran sufrido un accidente de gran impacto. Uno tenía fractura en el cráneo, otros tenían costillas rotas, y una de las chicas, Ludmila Dubinina, fue hallada sin lengua y sin ojos. Lo extraño es que no había señales de lucha ni heridas externas que justificara semejante daño, como si una fuerza interna los hubiera destrozado hasta sus huesos. A lo largo de los años, las teorías sobre lo que ocurrió han sido de lo más variadas. La hipótesis oficial por décadas fue una gran avalancha que los obligó a salir corriendo, pero no había evidencia clara de un derrumbe de nieve. Algunos creen que el ejército soviético estaba probando armas, como explosiones de infrasonido o bombas de vacío que podrían haber causado pánico y lesiones internas. Testigos de la época afirman haber visto luces extrañas en el cielo esa noche, lo que alimentó la teoría de un encuentro con algo no humano. Otra hipótesis es que el viento generó un sonido de baja frecuencia capaz de provocar ataques de pánico, haciendo que el grupo huyera sin pensar. La leyenda local habla de seres que habitan la montaña, y algunos creen que los excursionistas fueron atacados por algo que no dejaron rastro. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso y concluyeron otra vez que fue una avalancha, pero muchos expertos y curiosos no la aceptan. La tienda no estaba enterrada, las huellas no mostraban desesperación y las lesiones siguen sin explicación lógica. ¿Qué pasó? No sé si lo vamos a saber algún día. De hecho, no sé por qué reabrieron el caso si iban a llegar a la misma conclusión. Bueno, y seguimos con las montañas raras. Ahora nos vamos a Siberia. El próximo caso es el incidente de Yamar Daban, montañoso, misterioso y silente. Imagínate Siberia en agosto de 1993. Montañas, nieve tardía, senderos remotos, tormentas inesperadas, gente valiente que cruza cumbres con esperanza y algo de temor. Eso fue lo que vivió un grupo de 7 excursionistas kazajos liderados por Ludmila Korovina. Salieron el 2 de agosto de un pueblo llamado Murino, rumbo a una ruta exigente en los montes Yamar Daban. Eran 7, pero los nombres son más difíciles, así no los pienso nombrar. Son nombres kazajos, imagínenselos. Las primeras jornadas fueron relativamente buenas. El clima cooperaba, el grupo avanzaba según lo planeado. Subieron al pico retrasliator con tiempo de sobra. Pero en la tarde del 4 de agosto empezó el problema. Una tormenta sorpresa se desató. También lluvia, posiblemente nieve, frío y viento. El grupo decidió acampar en un sitio expuesto, algo peligroso en una montaña, porque no encontraron un mejor refugio cercano. Intentaron prender fuego, pero esa noche no pudieron. Al amanecer del 5 de agosto, lograron hacer fuego, desayunaron y emprendieron el descenso. Hasta ahí todo parece razonable, aunque ya el ánimo estaba afectado, el frío y la humedad haciendo mella. Mientras bajaban, alrededor de los 2.396 metros de altitud, se desata lo surreal. Uno de los excursionistas, Krisin, grita, comienza a sangrar por los ojos y oídos, espuma por la boca, cae convulsionando. Ludmila, la guía, corre a socorrerlo y poco después ella sufre los mismos síntomas. Luego Filipenko, la siguiente del grupo, también se desploma. Los otros miembros reaccionan de distintas maneras, algunos desorientados, otros corriendo, pero varios colapsan también, con vómitos, sangrados, convulsiones, rasguñándose la garganta y arrancándose la ropa. Algunos caen en roca, otros en nieve. La atmósfera para Valentina Urchenko, la única sobreviviente, fue de horror absoluto. Valentina y Denis escapan inicialmente, pero Denis también sufre convulsiones y muere poco después. Valentina logra huir lo suficiente, monta una carpa al resguardo de árboles, pasa la noche y luego inicia un descenso sola, buscando ayuda. Después de varios días de caminar, siguiendo ríos y líneas eléctricas, es encontrada por kayakistas unos días después. No hubo una búsqueda formal inmediata, la policía fue avisada, pero no se movilizó hasta el 24 de agosto. Los cuerpos fueron encontrados con partes del cuerpo desnudas y con muy poca ropa. Autopsias indicaron que la causa de muerte de la gran mayoría fue hipotermia. Korovina, la guía, murió de un ataque cardíaco. También se observaron pulmones magullados, densos hematomas pulmonares en varios cuerpos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué síntomas tan rápidos, tan extremos en personas tan bien preparadas? Sangrados por varios orificios, convulsiones y vómitos. Es raro que un simple cambio climático haga todo eso tan velozmente. ¿Por qué las ropas estaban parcialmente quitadas? Bueno, esto tiene explicación. A veces, en casos de hipotermia severa, sucede algo llamado como desvestimiento paradójico.
La persona siente calor extremo, interno y se quita la ropa. Eso se ha visto. Pero ¿por qué la tormenta, la altura, la exposición? ¿Por qué ese sitio expuesto si podrían haberse refugiado mejor? ¿Es negligencia de la guía? ¿Qué teorías hay? Hipotermia extrema combinada con agotamiento, mal equipamiento y exposición al frío. La hipótesis oficial más aceptada, que el frío, la tormenta, la humedad, la falta de abrigo adecuado o ropa mojada hicieron que el cuerpo no respondiera y murieran de frío. Después hay una teoría que dice que quizás comieron algo contaminado, agua infecta o incluso hongos venenosos. Habla de síntomas parecidos a intoxicaciones. También se habla de pánico colectivo por el miedo que genera el entorno montañoso inhóspito, combinado con el frío y posibles alucinaciones inducidas por el cansancio, falta de sueño o hambre, que todos reaccionaron de forma violenta ante algo que les pareció mortal. Otra teoría dice que exposición a algún agente químico tóxico o nervioso, que de hecho creo que es la que se terminó como oficial, algo químico. Esta teoría llama más la atención porque los síntomas como espuma por la boca, convulsiones, sangrado por los ojos, podría corresponder con exposición a algún gas o agente nervioso. Algunos especulan con Novichok u otro agente letal, pero hasta donde se sabe no hay pruebas confirmadas de tóxicos en los informes oficiales. Hay quienes sugieren que podría haber sido un experimento militar secreto, pruebas químicas clandestinas o incluso algo sobrenatural. No había evidencias sólidas para eso, solo rumores y testimonios traumáticos, principalmente de la única sobreviviente. Nunca vamos a saber qué pasó, me parece. Si tenés tu historia extraña, paranormal, si te pasó algo raro, lo puedes contar. Ok, vamos a la siguiente. Para los que están en el Instagram, yo publiqué una foto del próximo caso, porque la verdad que me llamó mucho la atención. Y es la misteriosa mujer del río Sena, el rostro que sonreía a la muerte. Un día cualquiera, a orilla del río Sena, la policía recupera el cuerpo de una joven sin identificar. No había señales de violencia ni heridas que sugirieran un crimen. La autopsia indicó que probablemente se trataba de un suicidio por ahogamiento, algo que tristemente común en aquella época. Pero lo que convirtió este caso en un enigma eterno no fue su muerte, sino su rostro. Cuando el forense vio a la muchacha, quedó sorprendido. A pesar de estar muerta, tenía una expresión serena, casi una leve sonrisa, como si hubiera partido en paz o incluso con un secreto feliz. Era hermosa, con facciones delicadas, piel clara y una calma que desafiaba la tragedia. Impactado por esa tranquilidad, el médico decidió tomar un molde de yeso de su cara, algo que se hacía a veces para registrar identidades desconocidas. Ese molde sería el inicio de una leyenda. La máscara, bautizada simplemente como la Inconue de la Seine, la desconocida del Sena, comenzó a circular entre artistas parisinos. Muy pronto se convirtió en una especie de musa silenciosa. Pintores, escultores y escritores quedaron fascinados con esa enigmática sonrisa que parecía esconder algo más que muerte. A lo largo de las décadas su rostro inspiró poemas, novelas, cuadros y esculturas. Se decía que era la Mona Lisa ahogada, por esa mezcla de dulzura y misterio. Algunos la veían como un símbolo de la belleza trágica, otros como un recordatorio de que incluso en la muerte puede haber paz. Lo más curioso es que, pese a su fama, nadie pudo identificarla jamás. No había documentos, nadie reclamó el cuerpo, y su historia quedó flotando entre rumores. Una actriz, una aristócrata, una joven pobre harta de la vida, nadie lo supo. Décadas después, en los años 50, un fabricante de muñecos de práctica médica en Noruega vio una copia de la máscara y quedó cautivado por esa expresión serena. Decidió usar su rostro para crear el maniquí de reanimación Resuci Ann. ¿Vieron el maniquí para practicar RCP? Bueno, ese rostro se usa en todo el mundo. El rostro que millones de personas besan y presionan en simulacros de emergencias o primeros auxilios pertenece a una mujer anónima hallada en el río Sena. En cierto modo, su muerte terminó salvando a incontables vidas. Aunque el caso parece sencillo, hay algo en su calma que alimenta lo inexplicable. Algunos detalles que se han comentado a lo largo del tiempo. Su apariencia intacta, incluso después de estar en el agua, sorprendió a los forenses de la época. Se decía que parecía dormir. Yo no sé si han visto un cuerpo ahogado, pero es como que se hincha, o sea, tiene sus características. Bueno, este cuerpo no presentaba esas características. Algunos artistas aseguraban que trabajar frente a su máscara provocaba sensaciones extrañas, una especie de melancolía o inspiración casi hipnótica. En ciertos círculos espiritistas, su imagen fue interpretada como la de un espíritu protector, algo que a través de su muerte quería dejar un mensaje de paz. Un caso bastante esperanzador y extraño, y con una perlita ahí del muñeco del RCP. Vamos al próximo misterio sin resolver, que es el de los asesinatos de Villisca, la casa donde el silencio grita. En el tranquilo pueblo de Villisca, Iowa,
La noche del 9 de junio de 1912 parecía como cualquier otra, pero esa madrugada algo espantoso ocurrió en una pequeña casa de madera que cambiaría para siempre la historia de ese lugar. Lo que pasó allí no solo fue uno de los crímenes más brutales de la época, sino que dejó una marca tan profunda que hasta hoy la casa es considerada uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. En la casa vivía la familia Moore, o Moore. Josiah, el padre, su esposa Sarah y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Aquella noche los Moore invitaron a dormir a 2 amiguitas de los niños, Ina y Lena Stillinger. Después de un día de iglesia y actividades, todos se acostaron temprano, sin imaginar lo que estaba por venir. En algún momento después de la medianoche, un asesino o asesinos desconocidos entraron en la casa. Nadie escuchó nada. La mañana siguiente, la vecina Mary Peckham, preocupada porque no veía movimiento, llamó a Josiah. Al no obtener respuesta, avisó a familiares y finalmente el hermano Josiah entró, para descubrir una escena sacada de una pesadilla. Los 8 cuerpos fueron encontrados despedazados a hachazos, la mayoría en sus camas. La autopsia reveló que los adultos fueron atacados primero, los niños luego y finalmente las 2 invitadas. Lo escalofriante es que todos parecían haber sido asesinados mientras dormían, sin señales de lucha. El asesino había tapado los espejos y las ventanas con prendas de ropa, como si quisiera ocultar algo. Además, la casa estaba extrañamente en orden. La mesa tenía comida servida, había una lámpara sin combustible en el suelo, y en la cocina se encontró un trozo de tocino envuelto en una toalla. La investigación fue un desastre. Al descubrirse el crimen, los vecinos entraron y salieron de la casa antes de que llegara la policía, contaminando toda la escena. Había una huella de zapato con barro, marcas de un hacha ensangrentada, pero nada concluyente. Un predicador, el reverendo George Kelly, itinerante que estaba en el pueblo esa noche, tenía antecedentes de conducta extraña. Confesó el crimen, pero luego se retractó. Fue juzgado 2 veces, un jurado lo absolvió, otro no, y no se llegó a un veredicto. Frank John, un rico comerciante local que tenía rencillas, o sea, estaba peleado con este Josiah Moore por temas de negocios y supuestos celos, pero nunca hubo una prueba sólida de que fue él. Y en esa época había un asesino serial de trenes, un hombre que mataba a familias cerca de vías férreas y huía en trenes nocturnos. El modus operandi era similar a otros crímenes en la región, pero no encontraron pistas sobre este asesino. Pese a las investigaciones, nadie fue condenado. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Villisca siguen oficialmente sin resolver. Pero lo paranormal toma el control. Con los años, la casa de los Moore se convirtió en un imán para lo sobrenatural. Visitantes y equipos de investigación paranormal reportan puertas que se cierran y abren solas, pasos en los pasillos y voces infantiles que llaman por sus padres, luces que parpadean y objetos que se mueven, incluso el hacha que a veces parece cambiar de posición. Sensación de ser observado, a veces acompañada de un frío repentino. Muchos visitantes aseguran que los espíritus de los niños siguen allí, jugando o pidiendo ayuda, mientras que una presencia más oscura parece acechar en las sombras. Incluso personas escépticas han salido de la casa perturbadas, hablando de una energía pesada que parece absorber el aire. Tremendo el caso de este asesinato que nunca... Bueno, los casos de asesinatos sin resolver son bastante complejos y complicados también de hablarnos en un podcast, ¿no? Ajá. Iba a incluir porque yo busqué misterios en Argentina y la mayoría son todos asesinatos. Y dije no porque puede herir sensibilidades y no da. Así que por favor no me pidan nunca investigar asesinatos porque no es lo mío, la verdad. Sigo con el próximo. Tenemos el caso de Brandon Swanson. La desaparición que dejó solo radio estática. Esto es muy raro. El 14 de mayo de 2008, en Marshall, Minnesota, un joven de 19 años llamado Brandon Swanson protagonizó uno de los misterios modernos más desconcertantes de Estados Unidos. Brandon había ido a una fiesta en el pequeño pueblo de Lamberton, a unos 30 kilómetros de su casa. Al terminar la reunión, se subió a su auto y decidió regresar a su casa. Sin embargo, no llegó. Su auto terminó atascado en un campo agrícola, con las ruedas hundidas en el barro. Brandon llamó a sus padres por teléfono. Alrededor de la 1:30 am pidió ayuda y les dijo que estaba atrapado, pero que todo estaba bien, y que estaba seguro de que podía sacarlo del lodo. Los detalles de esa llamada son estremecedores. Brandon parecía calmado, pero hablaba de manera incoherente sobre las luces en el cielo y los sonidos extraños del entorno. Mientras sus padres conducían para recogerlo, Brandon les indicó que estaba caminando hacia un río cercano, pensando que podría verlo desde la carretera. Durante la llamada escucharon cómo crujía la grava bajo sus pies, pero luego de repente el sonido de un chapoteo o caída al agua, y finalmente
radiostática. Nunca más se supo de él. Las autoridades locales organizaron una búsqueda masiva, utilizando perros rastreadores, helicópteros y voluntarios. Se revisaron lagos, ríos y campos de la zona, pero no se encontró ni un solo indicio del cuerpo o del auto de Brandon. Solo una huella que parecía perderse en el aire, como si alguien se desvaneciera. ¿Qué hipótesis hay sobre el caso? Bueno, que hubo un accidente en la zona. Brandon podría haber resbalado y caído al río Yellow Medicine, ahogándose antes de poder pedir ayuda adicional. La corriente es peligrosa y el área está llena de vegetación densa. Pero ¿dónde está el vehículo? Al caminar de noche descalzo con poca iluminación, es posible que Brandon sufriera hipotermia y desorientación, desapareciendo en la oscuridad sin dejar rastro. Algunos sugieren que alguien lo vio y lo tomó por alguna razón, pero no hay evidencia de agresión ni sospechosos identificados. Y ahora vamos a lo paranormal. La desaparición sin rastros, las huellas que se desvanecen y la extraña interferencia en la llamada telefónica llevaron a algunas a teorizar más extremos. Que Brandon pudo haber sido absorbido por un fenómeno natural desconocido o incluso algo sobrenatural, como una especie de desaparición instantánea. Este caso es tremendo. Creo que también hay un documental sobre este caso, porque ni siquiera el auto encontraron las huellas en el barro, como que estuvo ahí, pero no está, desapareció, igual que él. Y en la radio, creo que en internet, no sé si hay o una imitación o una llamada parecida, no sé, pero se escucha como una estática rara mientras él habla calmado y se escucha como... Bueno, y para el último caso es de color, básicamente. Lo elegí para irnos descontracturados de tanto sangre y desapariciones misteriosas. ¿Qué es la máquina misteriosa de refrescos Capitol Hill? En el barrio de Capitol Hill, en Seattle, se encontraba una máquina expendedora que se convirtió en un enigma para los locales y visitantes. Ubicada frente a la cerrajería Broadway Locksmith, esta máquina de Coca-Cola de los años 70 ofrecía algo inusual: botones etiquetados como Mystery o Misterio. Al presionar estos botones, los usuarios recibían latas de refrescos poco comunes o descontinuados, como Mountain Dew Whiteout, Neste Brick sabor fresa, Hawaii Punch y Fanta uva. De hecho, yo vi un video, creo que fue un video de Dross, que mostraba latas que no existen. O sea, había una Fanta, creo que el Fanta uva no existió nunca, y esta máquina expendedora que les estoy contando, las tiraba. O sea, Ah, sí, aguante la Fanta Uva, ¿existió la Fanta uva? Sí, difícil de conseguir, No pero me sí. Bueno, sé que esta máquina tiraba latas que no existían, pero que las marcas estaban. Tiraba gustos que no existían. Lo más intrigante era que nadie sabía quién reponía la máquina. La cerrajería proporcionaba electricidad para su funcionamiento, pero sus empleados afirmaban no tener conocimiento sobre su abastecimiento. La máquina comenzó a operar a fines de la década del 90. Inicialmente solo uno de los botones estaba marcado como misterio, pero con el tiempo todos los botones fueron etiquetados de la misma manera. En 2018, la máquina desapareció sin previo aviso. En su lugar apareció una nota que decía "salió a caminar", y en su página de Facebook se publicó un mensaje que decía "yendo por un paseo, necesito encontrarme a mí mismo, quizá incluso tomar una ducha". Tras su desaparición, la página de Facebook de la máquina publicó imágenes editadas de la máquina en lugares como el Parque Escultórico Olímpico, el Machu Picchu o otros lugares en el mundo, manteniendo viva la leyenda urbana. La máquina misteriosa de refrescos de Capitol Hill se convirtió en un símbolo de lo inexplicable en la vida cotidiana, dejando una huella imborrable en la cultura local y en la imaginación de quienes conocieron su historia. Espero que les haya gustado este último caso, que, como les digo, lo más raro era que daba latas que no existían. O sea, latas oficiales con la etiqueta, pero que no existían. El gusto ese no existía. La fábrica no las hacía. Eso es lo más raro de todo este misterio. Y bueno, para ir terminando, yo no sé si en el chat han dicho algo. Voy buscando No, la noticia dice de la Fer semana. que el ruido del micro le da más misterio y ya está ahí. No, misterio nada, es mi internet. Entonces, bueno, vamos a la noticia de la semana. Antes quiero pedirles que nos sigan en redes, a Quimeralas en todas sus redes y a mí en Viernes de lo Extraño en Instagram. Ahí me pueden escribir o a Quime contando sus experiencias, sugiriéndome temas, también me van a ayudar un montón. Y también en la semana estoy haciendo una votación para ver qué quieren que investigue o sobre qué quieren que sea el próximo programa. Así que dicho esto, vamos con la noticia de la semana, y es el objeto que cayó en el Chaco. Cayó un objeto, una basura espacial aparentemente. Un hecho insólito sorprendió ayer por la tarde a los vecinos de la zona rural de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco. Quiero aclarar que hoy es 27 de septiembre y esto pasó el 25
de septiembre del año 225. Según el reporte policial, alrededor de las 18:15, varios habitantes del ex Campo Rossi alertaron sobre la caída de un objeto metálico desde el cielo. En el lugar, efectivos constataron que se trataba de un elemento cilíndrico de apariencia metálica que quedó incrustado en el terreno del predio de Ramón Ricardo González. La zona fue rápidamente acordonada y se convocó al Departamento de Bomberos Metropolitano, que trabaja para descartar riesgos de explosión o de toxicidad. Hoy por la mañana confirmaron que el objeto caído en Tirol sería parte de un cohete espacial con alto riesgo tóxico. Rubén Lienza, director del Centro de Investigación Aeroespacial, organismo que pertenece a la Dirección General de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, quien, interiorizado del hallazgo del objeto que cayó en Campo Rossi, dio las siguientes recomendaciones: perimetrar el lugar por zona de riesgo tóxico por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono. Se trata de la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial que contenía hidracina altamente tóxica. Advertir a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques. Suele caer sin control más de uno. Mañana, en el transcurso del día, estarán arribando a una comisión de la Fuerza Aérea para la remoción de la chatarra espacial. O sea, hoy ya se lo llevan. Y ahí en el Instagram del podcast subí las imágenes. La verdad que es bastante grande, impactante. Eso, si cae en una casa, te digo que, o en una zona habitada o urbana, hubiera hecho un poquito de desastre. Por suerte cayó en el medio del campo. Igual cayó en el Chaco, que el Chaco es como un imán para las cosas del espacio. Yo no sé si saben del campo de meteoritos en el Chaco, creo que les hablé. ¿Coincidencia? Así que bueno, Acá hasta acá consulta llegamos por hoy. Afterbell Sí. si esa chatarra es cortesía de Elon Musk. Posiblemente, o los chinos, vieron que los chinos también son de tirar mucho. Así que ya se sabrá, o no. Bueno, quiero saludar a los chicos del chat. Ya por hoy estamos terminando. Por tercera vez digo, síganos en redes, que lo voy a necesitar un montón para que me sugieran temas, me cuenten sus anécdotas, sigan a Quimeralas y nos vemos la próxima. Hasta luego.